Hola, mi nombre es Gladys Rostán y en este vídeo vamos a comentar las distintas estructuras y el proceso de confeccionar estas estructuras en una empresa. Veremos 3 puntos fundamentales. Hablaremos de la cultura de la empresa, de cómo se confecciona la estructura de la empresa y cómo esta estructura luego está sometida a cambios. En lo que respecta al punto número 1, que es cómo se crea la cultura de una empresa, básicamente tenemos 2 aspectos a resaltar: lo que es el entorno social y valores y creencias de sus propietarios. Es decir, cada empresa que tiene una cultura, una forma de trabajar, estas 2 condicionantes son las que influyen en crear como esa identidad cultural de la empresa. Cuando hablamos de identidad cultural, nos referimos en su expresión más amplia de cultura, es decir, cómo funciona esa empresa, cómo se relacionan los trabajadores, qué imagen transmiten al entorno y también a nivel interno. En lo que respecta a esta cultura empresarial, es muy importante, sobre todo porque logra dar cohesión al grupo, es decir, todos logran como una identidad y todos juegan en una forma de hacer las cosas o de trabajar, por lo cual el dar cohesión al grupo es importante y viene dado por esta cultura empresarial. Abarca a todos los miembros de la empresa, se comparta o no se comparta, pero todos los miembros de la empresa se ven influidos por esta cultura empresarial. Es transmitida en muchos casos por los responsables de la empresa, dueños, directivos, pero también influyen de alguna manera la base o el conjunto de los trabajadores. Haciendo un poco de historia, podemos ver, vamos a centrarnos en 2 modelos de cultura empresarial. Uno que nació a principios del siglo XX, que fue el taylorismo. Era una estructura muy mecanizada, era el proceso en que existían las fábricas, por lo cual había una cultura muy mecanizada de cómo hacer las cosas, todo estaba muy protocolizado, se controlaban los tiempos, etc. Hay una película, que incluso ahí verán en una imagen, que es una película de Charles Chaplin, de los tiempos modernos, que refleja desde el punto de vista de cómico o irónico de cómo era o cómo se vivía en el proceso taylorista las fábricas o las grandes industrias de esa época. A pesar de que existió a principios de siglo, aún hoy se sigue aplicando en muchos modelos empresariales. El otro modelo que culturalmente ha influido mucho y también es un gran referente aparece a partir de la década del 50, o sea, el periodo posguerra, lo que se llama el modelo organizativo japonés o toyotismo. ¿Por qué toyotismo? Porque nace en la fábrica de Toyota, de automóviles en Japón. Aquí se centra, es una gran diferencia y un gran corte con respecto al modelo anterior. ¿Por qué? Porque es un modelo de producción mucho más flexible. Se busca por encima de todo conseguir trabajar en calidad. Se toma muy en cuenta los procesos de mejora continua, que se llaman, en los que los trabajadores incluso inciden directamente. La motivación de los trabajadores es una presencia muy fuerte y se está muy atento a que los trabajadores estén motivados en ese proceso de trabajo. Por lo cual diríamos que son 2 modelos súper antagónicos y que culturalmente han incidido en los modelos empresariales que hoy incluso seguimos viviendo. El segundo punto que comentábamos es la estructura de la empresa. La empresa también se tiene que montar y tener una cohesión en cuanto a su estructura. Y ahí nos hacemos determinadas preguntas a los efectos de confeccionar esta estructura de la empresa. Por ejemplo, ¿qué forma jurídica le vamos a dar? ¿Quiénes son sus dueños? ¿Qué sector económico es el que la empresa se va a dedicar? ¿Qué tamaño tiene? No es lo mismo generar una estructura para una empresa de grandes dimensiones a una empresa pequeña o una pyme. Y sobre todo, ¿con qué recursos cuenta? En esta estructura empresarial vamos a ver 2 grandes grupos. Por un lado, lo que es la estructura formal, que es la que viene diseñada y pautada y organizada por su dirección o sus dueños, y luego lo que le llamamos estructura informal.
La primera, es decir, la estructura formal, vemos que para diseñarla o confeccionarla pasamos por 3 fases. La primera es la fase de formulación de la misión y objetivos. En esta fase se definen los grandes objetivos de una empresa, pero también los pequeños. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de una empresa mayorista en venta de juguetes, ese sería el gran objetivo o misión de una empresa. Y objetivos más pequeños y específicos, que no por eso menos importantes, pero podría ser el lugar de localización, el volumen de ventas que se pretende alcanzar, etc. La tercera fase es la fase de descripción de las funciones. Aquí es cuando la empresa decide qué nivel o qué conjunto de funciones y actividades va a realizar todo el personal que trabaja para él. En función de esos grandes objetivos marcados, se definen las tareas. Dentro de cada empresa se genera una plantilla donde se dice, por ejemplo, los vendedores realizarán estas funciones o trabajarán con este mercado, las personas de reparto realizarán estas funciones, tendrán este circuito de reparto, etcétera, con los elementos que trabajan y demás. Y por último, la tercera, que es la fase de elaboración de la estructura, es decir, un poco el organigrama en el cual se va a colocar. Es decir, esta persona depende de aquella, estos serán sus jefes, este grupo de funciones reporta a este directivo, etc. Es lo que le llamamos distribución de tareas y atribuciones y responsabilidades de cada uno de ellos. Y sobre todo de quién dependen. Habíamos dicho, hasta ahora describimos las 3 fases de la estructura formal de la empresa, pero también hemos comentado que la empresa tiene lo que le llamamos una estructura informal. Es aquella que no está planificada y está un poco dada en el devenir de la empresa. A medida que comienza a transitar y a evolucionar, se empieza a reacondicionar los distintos estamentos de funciones que están dentro de ella, y empieza a existir como unas reglas de juego diferentes a las planificadas, pero que en última instancia, a pesar de la informalidad, se aplican y se reconocen como tal. E incluso tienen permanencia en el tiempo. Y por último, vamos a comentar la tercera fase, es decir, la estructura también está sometida a cambios, no es algo estático. ¿En qué incide en que esta estructura vaya evolucionando? Básicamente 2 variables, las variables estructurales y las variables contextuales. Las variables estructurales están dadas por un poco la distribución del poder, es decir, esos ajustes que a nivel de la dirección se comienzan a dar y comienzan a modificar esa estructura original que ha sido dada inicialmente, la complejidad que la empresa puede comenzar a adquirir o lo contrario, grandes empresas que luego reducen o separan funciones y se transforman en varias, o una pequeña empresa que comienza a crecer. Esas son variables estructurales. La estructura de la empresa se tiene que adecuar a nuevas circunstancias. Por eso decimos que evoluciona a lo largo del tiempo. Y luego hay elementos contextuales que también inciden y provocan esta evolución de la empresa. Básicamente el entorno, la tecnología, el tamaño de la empresa, la globalización o ampliación de la demanda. Es decir, es el entorno que me transmite determinadas condicionantes que hace que yo me tenga que adecuar a ese entorno. Volviendo al ejemplo que tomábamos al inicio, habíamos hablado, por ejemplo, de una empresa mayorista de venta de juguetes y de repente podría evolucionar y tener un elemento contextual porque la demanda se modifica y entonces ahora es necesario abrir, por ejemplo, puertas de entrada de venta minorista de juguete. Es decir, fue concebida como una empresa mayorista y ha evolucionado y pasa a ser una empresa de distintas sucursales y ya vende a minoristas. Resumiendo entonces lo que hemos visto, tenemos 3 factores que inciden fundamentalmente en la creación y evolución de una empresa. Es tener en cuenta lo que es la cultura de la empresa,
es decir, cómo se muevan y son las reglas de juego dentro e internas de las personas que ahí trabajan, las estructuras que se generan en las empresas, ya sea formales o informales, y luego reconocer que toda empresa siempre está sometida a cambio, es decir, esta estructura comienza a evolucionar a lo largo del tiempo. Hasta aquí hemos explicado en este video tutorial un poco lo que ha sido la evolución y la creación de una estructura empresarial. Recordar que tenéis los foros para contactar con vuestros docentes y informar o consultar y ampliar todo lo que aquí hemos expresado. Gracias.